Bueno, y aquí estamos, en esta jornada con cielo gris, hubo alguna tenue lluvia en la madrugada, en este momento el cielo está cubierto, no advierto desde aquí que esté garugando en este momento, aunque el servicio meteorológico así lo indica. La temperatura es de 14 grados 2 décimos en este momento en la ciudad de Mar del Plata y la humedad es del 100%. Aquí estamos. Cuestiones que tienen que ver con lo inminente. Mañana debiera presentarse nuevamente Mauricio Macri en Dolores. Hubo una nueva recusación al juez Martín Baba, que rechazó en términos express su señoría, y ahora será la Cámara de Mar del Plata la que deberá decidir. Cámara de Mar del Plata, integrada por Eduardo Jiménez y Alejandro Taza, que es realmente la que tiene el poder en esta situación. Baba es un instrumento, una coyuntura. No solo porque es un juez subrogante, sin capacidades técnicas evidentemente, y mucho menos capacidades morales, sino porque la Cámara tiene la capacidad de decisión. En el episodio anterior se habló mucho de la fuerte reconvención que la Cámara había hecho a la persona del juez. La verdad que son palabras, nada de eso modifica porque ellos mismos lo designaron. Si tan indecoroso, tan desdoroso entendieron que era el modo de proceder y actuar de Baba, sencillamente lo tendrían que haber apartado, designado un nuevo juez federal subrogante o sencillamente hacer lo que inevitablemente va a ocurrir en algún momento con esta causa, que es enviarla a Comodoro Pi, como ha reclamado el juez Ariel Lijo desde ese lugar, y como también ha reclamado la defensa de Mauricio Macri que lleva adelante el doctor Pablo Lanuse. Quiero hacer una breve cita a algo que ayer en el cúmulo de situaciones que tenemos, que se viven cada semana, que empieza un lunes que por supuesto es absolutamente recargado por la cantidad de situaciones que se dan desde el viernes hasta este lunes que comenzamos la semana, a lo que ocurrió en la provincia de Salta, donde hubo una marcha pidiendo por la salud de un senador que quizás yo creo que muchísima gente no lo tenía presente, y a partir del padecimiento de esta enfermedad tremenda que es el ELA que padece Esteban Bullrich, comenzó a formarse alrededor de él toda una situación emocional verdaderamente muy fuerte, muy intensa. Esa marcha que se hizo en Salta es, yo diría, un punto altísimo de carácter emocional en torno de una persona pública que, teniendo que enfrentar una enfermedad autoinmune de carácter degenerativo, no cede un momento en su tensión y en su pasión política. Hay que recordar que él estuvo la semana pasada allí en Dolores acompañando a Mauricio Macri junto con una cantidad importante también de dirigentes. En verdad, estamos atravesando un momento muy, muy peculiar. Yo subí en la cuenta de Twitter hace algunos minutos, @nip999, datos de una reciente encuesta que dice que la desaprobación de Alberto Fernández ronda el 76% de los consultados. La de Cristina Elizabeth Fernández el 75%, la de Sergio Massa el 72%, la de Axel Kicillof el 75% y la de Máximo Kirchner el 74%. Puntito más, puntito menos. Estamos en los términos de lo que vengo sosteniendo, va a terminar ocurriendo el 14 de noviembre, que es una elección que va a estar en 80-20, cuando se haga el total de la suma. ¿Esto significa que Juntos por el Cambio va a obtener 8 de cada 10 votos? No, esto significa que 8 de cada 10 votos no van a votar las listas del gobierno. El gobierno ya empieza a dar por perdida prácticamente las provincias que van a definir el futuro del Senado. Nada de esto es una verdad revelada. Todo esto se va a saber el 14 por la noche. Y ayer Miguel Ángel Pichetto, que estuvo en La Nación Más, los muchachos de La Nación Más se enojan o se molestan por las cosas que dicen de ellos. Yo entiendo que hay personajes desagradables y que además hay todo un esquema comunicacional del kirchnerismo que se expresa en los medios del Grupo Octubre, en C5 Néstor, etcétera. Pero alguna vez podría haber algo que no sea Pichetto, Vidal, Larreta, etcétera, etcétera. Y además, casi todos ellos citados como un lujo. No entiendo el término ese, es decir, que vienen invitados y les pones un lujo. Qué rápido sos, muy bien.
Este es el tuit que subí y estos son los datos para que ustedes lo tengan en un reflejo escrito. Esta es la situación agónica de carácter político que atraviesa el gobierno. En el día de ayer, también en una presentación donde estuvo nuestra vecina o ex vecina marplatense, ella, Mariel Fornoni, planteando o explicando, ¿no?, algunas cosas que por ahí de a ratos hacen ruido, diciendo, bueno, en una entrevista Axel Kicillof nombró 44 veces o usó 44 veces el pero Macri, diciendo que esto le daba resultado porque le permitía consolidar, digamos, una suerte de voto propio. La pregunta es, ¿qué resultado le da si de 30 puntos que tenían, los consultores están diciendo que están en 28 o 26? Es decir, parece ser que cuanto más lo nombran, más se caen. Justamente ayer, en un programa de C5 Néstor, donde estaba quien ya se ha vuelto absolutamente indigerible para tantísima gente, entre otros Pablo Dugan, empezaron con este tema y una colega de apellido Moyano, creo que es, nada que ver con los sindicalistas, dijo, bueno, terminémosla con esto, terminémosla con los chistes, porque ustedes podrán decir, o Axel podrá decir, juntó menos gente que un artista callejero, pero esos 4 locos que son menos que un artista callejero en un acto en Dolores, resulta que te ganaron la PASO. Es que no se termina de entender que las grandes estructuras, las grandes movilizaciones, hoy provocan una repulsa enorme en la sociedad argentina. Hay días que, sinceramente, la crónica misma, los propios colegas, dicen, bueno, la verdad que esta es una movilización que nunca se vio. Todo eso está aceitado con millones de pesos que salen de los bolsillos de todos los argentinos, incluidos esos mismos argentinos que son usados para estas movilizaciones, que como hemos expuesto aquí, como se ha revelado en otros medios, tienen que ver con una estructura política, tienen que ver con un uso de la gente, tienen que ver con el dinero, ¿no? Recordemos ese episodio cuando todo un grupo del movimiento Evita se dirigía hacia Luján para celebrar una misa que era en homenaje a Bergoglio por su aniversario en el papado, y se detuvo a un grupo de jóvenes que circulaban en 2 vehículos y se encontraron 14 sobres con millones de pesos. La justificación del Chino Navarro fue, no, lo que pasa es que para pagar los colectivos. ¿Qué valor tiene? ¿Cuál es el valor de la fe de los que estaban allí? ¿Cuál era la cuestión que consintió ese obispo de Luján en ese homenaje que resulta ser un fallido, resulta ser un homenaje en donde los que están han sido llevados y no están en la vocación de la expresión, en este caso, de respeto a quien representa su fe? Casi una burla para los que en esa fe se profesan, ¿no? Pero dentro de lo que ocurre en el día de ayer, con el destino de dar un gran impacto, y algo que uno desearía que sea cierto, ¿no? Aparece Agustín Pichot, extraordinario rugbyer, yo diría, mítico capitán de los Pumas, y dice, bueno, viene una inversión de 8.500 millones de dólares a la Argentina, la inversión más grande en 20 años, ¿no? Me hizo acordar mucho cuando desde Página 12 se alentaban la idea de que iba a llegar el premier chino, allí en el primer gobierno de Néstor Kirchner, y traería a la Argentina en ese momento inversiones por el orden también de algunos miles de millones de dólares. La cuestión esa que se fue agitando durante los días, parecía que llegaba, a mí me hacía acordar al film, ese film extraordinario de José Luis Berlanga, español, Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Bueno, iba a llegar un premier chino y ese premier chino iba a traer tanto dinero, iba a haber tanta inversión en Argentina que Argentina al fin iba a tener sembrado el camino de la felicidad. Bueno, lo cierto es que la inversión esta que se anuncia para producir hidrógeno verde tiene, a tenor de la opinión de los entendidos en la cuestión energética, algunos inconvenientes. En primer lugar, debiera existir granja eólica en número, volumen suficiente para producir energía verde. Esto es, que para que ese hidrógeno verde pueda ser considerado verde, tiene que serlo desde el origen mismo de la producción energética. Argentina produce hidrógeno y es un gran consumidor de hidrógeno, pero ese hidrógeno se elabora a partir de un proceso, ¿sí?, que se da con la extracción del gas en nuestro país. Inclusive en los procedimientos industriales de Argentina se utiliza mucho hidrógeno. Bien, pero para que sea efectivamente verde, todo el proceso debe ser verde. Desde la generación de la energía que lo va a posibilitar,
los mecanismos de transporte de esa energía, los sistemas de almacenamiento y el sistema de producción. Pichot, hoy hay una gran discusión en las redes, si es funcional el gobierno, si realmente cree en el proyecto, si el proyecto va a existir efectivamente. Y eso sí, se habla de un proyecto que podría iniciar allá por 2008. 2028. Falta un ratito para llegar al 2028. Todavía estamos preguntándonos cómo vamos a llegar al 2022. ¿Qué va a pasar después del 15 de noviembre? Cuando todos estemos mirándonos y diciendo, wow, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué hicimos? ¿Cómo votamos? ¿Y ahora qué camino emprendemos? Porque este es un tema real y concreto. En su paso por Mar del Plata, que no fue muy feliz, Elisa Carrió tuvo una descompensación, fue internada en la clínica Belgrano, después salió. Según se dijo, le había impactado la alta temperatura que hizo por un ratito, porque la verdad que no hemos tenido temperaturas tan altas, pero bueno, qué sé yo, será una cuestión de su salud. En definitiva, ha venido diciendo sistemáticamente, la oposición se tiene que poner a estudiar, la oposición se tiene que poner a prepararse. Y esto es una discusión que me parece que todavía dentro de los cuadros de la oposición, con expectativa próxima de poder constituirse en la nueva oferta electoral, no está ocurriendo en la medida que debiera hacerlo. No está ocurriendo en la medida que debiera hacerlo. Mientras tanto, el gobierno, que sigue con su alocada prédica y que viene de hacer un papelón increíble en el G20, muchos de ustedes ya habrán visto esa imagen, inclusive ayer creo que en La Nación Más hicieron una especie de trabajo como si fuera el VAR, mostrando cómo Angela Merkel lo esquivaba a Alberto Fernández, mostrando el momento con gran detención de cómo John Kerry le quitaba la mano de encima. La información que hay dice que eso ocurría en un pasillo, que literalmente el presidente, el canciller y su equipo se pararon en ese pasillo para franquear el paso de estos mandatarios para poder lanzarse sobre ellos y tener la foto, pretendiendo armar una estructura de comunicación que dijera que había estado conversando con todos y cada uno de ellos. Más vergüenza ajena no se puede pasar. También hay dos datos que son muy importantes. Quienes siguen con atención las cuestiones internacionales sostienen que el comunicado de Argentina de la reunión con Macron dice que ocurrieron las cosas de una determinada manera. El comunicado del gobierno francés, que es posterior, indica que se habló de temas que el gobierno argentino no cita en su comunicado conjunto, lo cual se entiende como una falta grave. Entre ellos, que Macron planteó las cuestiones, en particular de Nicaragua y de Venezuela, por la trágica situación que se atraviesa en demérito de la idea básica de la democracia. Claramente, esto es lo que tiene que ver con la persecución a periodistas, encarcelamiento de opositores, etc. El comunicado argentino no lo cita, y lo cita perfectamente y muy claramente el comunicado francés. Pero no es lo único. Hay diferencias entre el comunicado argentino por la reunión con las autoridades chinas y el comunicado chino en relación a la reunión con las autoridades argentinas. Aquí la diferencia se da por la presión china para que Argentina se involucre en el llamado programa de la nueva ruta de la seda, que implicaría inversiones millonarias por parte de China en infraestructura, esta vez sí, y la letanía argentina de no definir la letra chica porque todavía no cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional al cual Argentina hoy le va a girar 381 millones de dólares, que son para pagar la cuota que corresponde, cuando todavía Argentina tiene, dentro del calendario de este año, en diciembre, que pagar otros 1.857 millones de dólares. Todo esto ocurre mientras el gobierno sigue imprimiendo papel moneda a un ritmo afiebrado, argentinos ahorran en guaraníes, y ayer uno de los dólares, porque hay 15 tipos de dólar, cerró en 215 pesos. Cito al respecto de esto algo que ya comenté. En un reciente viaje, una amiga que cruzó a Paraguay, y cruzó en bote, porque el puente estaba cerrado, pero los botes cruzaban ahí a vista y paciencia a todo el mundo, preguntó en un shopping en Punta del Este si pagaba en pesos argentinos a cuánto se lo tomaban, y le dijeron que eran 300 pesos por cada dólar. 300 pesos por cada dólar.
Los técnicos dicen que estos son valores disparatados para el dólar, que no se justifican. Pero lo que está ocurriendo es que la base de destrucción de la confianza es tan grande que hace que el 76% lo rechaza Alberto y en Paraguay te puedan pedir que pongas 300 pesos argentinos por cada dólar. Ya continuamos.